la discusión central que se viene en la legislatura, como está ocurriendo en el Congreso Nacional, es el presupuesto 2026. Vamos a saludar al ministro de Economía, Roberto Di Baiura, a quien tenemos en línea telefónica. Ministro, buen día. José Corbacho, desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos, ministro. Bueno, mañana ingresa el presupuesto. ¿Cuál es el ABC del presupuesto 2026 de la provincia? Básicamente recordemos cómo funciona la audiencia. Nosotros, el Ejecutivo, a nivel nacional, provincial y municipal, presentamos un proyecto de presupuesto, esto es, qué ingresos tiene la nación, qué ingresos tiene las provincias, qué ingresos tiene el municipio, y una serie de líneas que marcan las distintas áreas donde se hace la inversión. En el caso de Salta, básicamente los tres más grandes son educación, con más del 40%, luego seguridad y salud, que se llevan el otro 40% del presupuesto, pero los tres son el 83%, ahí está centralizado básicamente el corazón de los servicios básicos que brinda el Estado, y a partir de allí nosotros tenemos que ejecutarlo, o sea, estamos ahora ejecutando el presupuesto que nos autorizaron el año pasado, y durante el transcurso del año entrante, en el primer semestre, tenemos que rendirlo, que se llama un cuenta general del ejercicio, que ya presentamos 6 nosotros en el transcurso de la gestión. Así que lo que estamos haciendo ahora es yendo a hablar en el recinto, vamos a ser diputados y senadores todos juntos, el día de mañana, vamos a hacer básicamente de la economía, cómo está la economía y contando el contexto nacional e internacional, cómo está la provincia de Salta, que por cierto ya le hago un asterisco ahí, y luego qué tenemos planificado para el entrante. Perdón, ¿no, Roberto? Sí, ¿cómo estás? Escucho. En estas primeras reuniones que tuvieron, que fuimos contando nosotros la semana pasada también, ¿los pedidos o las preocupaciones son las mismas que hace un año? ¿O eso va variando? Bueno, siempre teniendo en cuenta que brindamos los mismos servicios, o sea, los tres grandes estos, y más inversiones en obras públicas, básicamente siempre rondan por lo mismo. Pero básicamente un poco de hincapié se hicieron con alguna obra nacional que nos pidieron conectividad, básicamente, alguna cuestión sobre el mantenimiento de las escuelas también. Hicimos un plan de puesta a punto de la escuela con los intendentes el año pasado. Funcionó bien en una gran cantidad de municipios, en algunos hace falta un poquito o otra estrategia o otro tipo de acciones que ya la está evaluando Educación e Infraestructura junto con el foro de intendentes, pero en general funcionó bien. Después había unas cuestiones de coberturas de cargo, eso fue un tema también que salió de manera recurrente, y básicamente las obras provinciales y nacionales. Recordemos que, por ejemplo, el año pasado, o sea, en el año que estamos transcurriendo y un poco del pasado, cuando se quedan obras a medias que estaban con presupuesto nacional, por ejemplo, las 2.000 viviendas, sí, la fuente de financiamiento de obra provincial tuvo que ir a terminar esas obras nacionales. Por ejemplo, para que se dé una idea, cerca de 40.000 millones de pesos, poco más, tuvimos que destinar a viviendas que estaban pensadas para otra cosa en los municipios. Entonces, es decir, que los pedidos del año pasado no se pueden cumplir en su totalidad, entonces varios del año pasado entraron a Pues ya me estoy poniendo muy técnico, pero era una obra que estaba pensada para tal lugar, los fondos terminaron viviendas y ahora retomamos el plan de obra en ese caso, en ese municipio que teníamos previsto. Te pregunto respecto a la inflación presupuestada a nivel nacional y por añadidura, eso se traslada a lo que ustedes presupuestan de aumento salarial. ¿Cuánto se va a destinar para pagar salarios en el presupuesto del año que viene? El 57% del presupuesto, es un poco más de la mitad, está destinado a la parte de salarios. Recordémosle a la audiencia que Salta tiene un poco más de 72.000 agentes trabajando en el Estado, de eso cerca de 32.000 son del sistema educativo, cerca de 14.000 son del sistema de salud, médicos, enfermeros, y 16.000
son policías o personas que están en las fuerzas. Es decir, de 72 a 60.000, para hacerlo redondo, ¿no? Sí. Porque esto varía todos los días, por las altas y bajas, etcétera. Son del sistema de seguridad, salud y educación, básicamente. Entonces el resto pertenecen a otras empresas del Estado, organismos descentralizados. La centralizada tiene lo que ustedes conocen como Granbur, y el gobierno en sí mismo tiene 4.000. Te pregunto eso porque además no te quiero meter en el plano estrictamente político, pero viste que hubo comentarios de que está lleno de gente el Granbur o el gobierno, y, sí, y lo dijo en su momento Olmedo aquí en el estudio, lo dijo también la electa senadora Orozco, como que había mucha gente en el gobierno provincial. Bueno, los números son los que yo le brindo, y básicamente una provincia es una provincia que tiene orden fiscal, digamos, que tiene equilibrio hace 6 años, y que con ese equilibrio bajamos la deuda a 300 millones de dólares, con ese equilibrio hicimos 2.500 obras, con ese equilibrio bajamos impuestos, o sea, el 20% de ingresos brutos al 96% de los contribuyentes, a los hoteles y restaurantes, y queremos seguir encontrando financiamiento para obras estratégicas, y queremos seguir reduciendo la deuda, y queremos seguir haciendo obras y teniendo equilibrio. Digo, es el tema. Obviamente espacio para ser eficiente siempre hay, y es lo que me toca hacer con los demás ministerios, ¿no? Entonces, marcabas recién el porcentaje de salarios. Te pregunto si está también estipulado el porcentaje de cosas que la provincia se hace cargo porque no cumple Nación. Por ejemplo, sí, el incentivo docente. Sí, está una masa de salarios en el 10,1%, incrementada. Ahora, con esa masa, en las discusiones salariales, nosotros tenemos que decidir qué va a cada lugar. Todavía el incentivo por el año que viene hay que discutirlo, porque está hasta el 31 de diciembre. Y a partir de ahí tenemos que discutir otros ítems que están pidiendo cada uno de los sectores que se sientan en la negociación salarial. Eso es una decisión colectiva, no es una decisión unilateral. Entonces nos falta la discusión para que le dé la respuesta a Janine. ¿Subsidio al transporte para el año que viene está contemplado? Sí, está contemplado. Está contemplado cerca de 10.000 millones por mes. ¿IPS? Perdón, sí, claro, también está contemplado un subsidio para IPS adicional, así que bueno, también tenemos que esperar las rendiciones de ese organismo, pero sí se contempla un subsidio para el IPS. Y a mí me surge preguntar sobre el tema de viviendas. Lo mencionaste que ustedes se hicieron cargo y después hubo una forma de ofrecimiento de viviendas. Además de las obras de infraestructura y todo lo demás, ¿viviendas puntualmente se presupuesta en particular o dependerá de alguna circunstancia, de alguna propuesta que venga desde el IPB? El IPB tiene su presupuesto, es un organismo autárquico y autónomo, y tendrá que decidir su estrategia. Ahora, que seguramente tendrá mucho menos recursos que lo que solía tener. Recordemos que Salta tenía en ejecución normalmente por año 5.000 viviendas o soluciones habitacionales de distinto tipo, y ahora debe haberse reducido abismalmente porque se han ido realizando aquellas obras que estaban en ejecución en los últimos años. Así que seguramente planteará la presidenta algún esquema para el año entrante, un esquema mixto, etcétera. Yo entiendo que es un error desatender esa área y esa necesidad social por 2 motivos. En primer lugar, porque los recursos existen, y los recursos existen porque lo pagamos todo el día cuando cargamos nafta. En cada uno de los lugares de la Argentina, cada auto que están dando está pagando la mitad de lo que consume en combustible para ese fin. Entonces, y eso está bien. ¿Por qué está bien? Porque Argentina no tiene estabilidad económica de manera permanente. Los últimos, recuerdo, 2 años seguidos de crecimiento, 21, 22, 2011, y después 5 años de crecimiento seguido, ¿no? Le estoy hablando porque después no hay años de crecimiento seguido, 2006, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas fueron las últimas veces que los argentinos podemos crecer
más de 2 años seguidos. Es decir, si uno no tiene estabilidad económica, pedir que el sistema financiero u otro sistema parecido de ahorro pueda suplantar al sistema de vivienda es una ilusión, porque no existe ese sistema de financiamiento en nuestro país. Y hemos vivido, usted tiene una edad parecida a la mía, hemos vivido que en muy pocos casos, sacando Procrear o algún plan parecido a ese, ha logrado que, y el Procrear estaba subsidiado por el Estado, Claro. ha logrado que se puedan desarrollar para las clases medias y para las clases bajas soluciones habitacionales. Bueno, entonces se tendrá que discutir e insistir nuestros legisladores en que esos fondos se destinan a lo que se tienen que destinar. ¿Le tenés más fe al presupuesto nacional este año en la discusión, teniendo en cuenta todo lo que pasó del año pasado a este? Ya, lo primero que hay que considerar, y es muy importante, sea el gobierno que sea, el presupuesto es el corazón del sistema republicano. Es la república en sí misma, es la expresión de la república. ¿Por qué digo esto? El sistema republicano, tenemos un sistema representativo, republicano y federal. El sistema republicano establece división de poderes. Y en la división de poderes, el que tiene la autoridad para decidir qué es lo que quiere hacer con los recursos del Estado es el Congreso. ¿Y quiénes son el Congreso? El sistema representativo. Es decir, son todos los habitantes de Salta, todos los habitantes de Buenos Aires, todos los habitantes de Tierra del Fuego, que mandan a sus diputados para que decidan en nombre de las personas. Y mandan a sus senadores para que decidan en nombre de la provincia. A partir de ahí tendrán ellos que priorizar, porque los recursos obviamente tienen límite, si esto va a ir a vivienda, si esto va a ir a oncológico, esto va a ir a incentivo docente, o esto va a ir a jubilados. Pero lo decide el pueblo y lo deciden las jurisdicciones por nuestro sistema federal, justamente. Claro. Entonces, cuando no hay presupuesto, termina todo siendo, porque el sistema ejecutivo, el poder ejecutivo es unipersonal, termina todo bajo la órbita de la visión de una sola persona, esté acertada o no esté acertada, pero ese no es el sistema que elegimos. Para eso existe la monarquía, para eso existen otros sistemas, pero nosotros tenemos un sistema democrático. Entonces, el corazón del sistema democrático es la república, la división de poderes, y que luego el ejecutivo tiene que rendir cuenta a través de la cuenta general del ejercicio. Entonces, siendo Janina tu pregunta, si le tengo fe, que avance la república ya me parece un montón. Dos cortitas, y además de presupuestos son temas que vamos a ver si impactan o no. Uno de los títulos es que el esquema de bandas el gobierno lo ratifica, y es más, algunos analistas están planteando hasta que el dólar puede bajar un poco más. Ayer cerró en 1.440 el dólar Banco Nación. ¿Eso incide o no incide en Salta? ¿Cambia en algo? Sí, totalmente, cambia un montón. La Argentina es un sistema bimonetario. Usted está pensando en dólar y creo que si pregunta a la vuelta de usted y le preguntan algo sobre el dólar, va a tener algo para decirle. ¿Qué quiere decir con esto? La economía es una ciencia social y la sociedad está atravesada por el dólar, de alguna manera como por el peso y otras cosas, pero tomamos decisiones en función de lo que pasa con el dólar. No solamente el exportador y el importador, sino que cualquier ciudadano toma decisiones en función del dólar. Por lo tanto, se incide, por supuesto. Ahora, ¿cómo incide en el presupuesto de la provincia? Y por dos o tres motivos. Hay insumos que a nosotros nos brindan, que si bien nos venden en pesos, que están muy vinculados a la evolución del dólar. Llámese medicamentos, equipos de médicos y otros tipos de cosas más que con la tecnología están vinculadas, que si sube el dólar, lógicamente, cuando uno va a una licitación, también termina subiendo. Y después la deuda. Nosotros no se olvide que teníamos una deuda de 640 millones de dólares, hoy es de 340 millones de dólares, pero sin embargo tenemos que pagar los vencimientos. Ahora, a fin de noviembre, pagamos 60 millones de dólares más del Fondo del Bicentenario. Entonces, obviamente, sobre el tipo de cambio, nosotros cobramos en pesos, tenemos que transformarlo en dólares también, ¿no? Impacta. Es decir, que la actividad económica, la sociedad y las cuentas, todas se ven incididas por el tipo de cambio. Yanni, ¿algo más? Porque yo tengo la última. No, pregunta. Bueno, la última tiene que ver justamente... Yo le iba a pedir alfajores, pero... No, esa no va, por eso no. El morocho. El morocho, el salteño, uno salteño. Ese que me convidaron ustedes alguna vez. Claro, tenés razón.
4 de cada 10 hogares usan ahorros para gastos cotidianos, es el título de TN. ¿Cómo está la recaudación en la provincia y qué proyecciones tienen ustedes en este punto? Bueno, la recaudación está muy planchada, porque en el estimador mensual de la actividad económica se ve claramente. Hay sectores ganadores y sectores perdedores dentro de la economía. Los sectores ganadores que usted puede observar, básicamente ahora está dando la pesca positivo, algunos sectores del agro positivo, la minería y la energía positivo, algo del sistema financiero positivo, que hago un asterisco porque hay alguna morosidad adicional que están teniendo los bancos justamente porque están utilizando para consumo corriente, las tarjetas, etcétera, que ya si quiere me meto ahí. Sí. Y otros sectores como el comercio, como la construcción y la industria, que tienen mucho que ver con el hogar que usted conoce. Es más fácil que usted conozca a alguien de la construcción, del comercio o de la industria que conozca a alguien que trabaje en energía, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esos son los hogares argentinos y esos están a la baja. Y eso implica que el consumo del supermercado, del almacén, de la diaria, que son los que tributan ingreso bruto de IVA, básicamente están a caída, y eso nos impacta a nosotros en la recaudación. Sí, un tema es que está habiendo morosidad en los bancos, de los que están en blanco, o sea, los que consumen la diaria con ingresos, con créditos, esos están teniendo alguna morosidad y el espiral ese que hacen de pagar un crédito con otro se empieza a acabar y empieza a darle inconveniente. Así que ahí hay alguna alerta social también. Suma que INDEC haya implementado este análisis, porque también en el desglose hasta habla de la gente que vendió pertenencias para organizar la economía dentro del hogar, que es un poco el título de ese dossier. Sí, justamente, sí, claro que suma. Mientras más información tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. En lo que sí tenemos que ver hasta dónde llega este piso y cómo empieza a recuperarse. Ahora hay un dato bueno, o 2 o 3 datos buenos. A ver. En esta situación. El primer dato bueno es que la política dejó de gritarse, la que es gobernabilidad, y comenzó a conversar. Y si empieza a conversar, el mercado se calma y la política se calma. En ese diálogo posiblemente alguna obra que nosotros estamos esperando que se reactive, llámese el 934, llámese el puente, el 934 es la de Rosario de la Frontera, sí. El puente de Vaqueros, la ciudad judicial de Orán y algunas otras más. Bueno, alguna actividad económica genera, no son las 160 que teníamos coordinadas ni la vivienda, pero alguna obra más, y por lo menos, como le decía, que la economía es una ciencia social, es decir, las expectativas hacen mucho. Si nosotros dejamos de escuchar gritos, dejamos de escuchar divisiones y empezamos a escuchar acuerdos y empezamos a ver que alguna obra comienza, eso es positivo para la expectativa. Y cuando uno tiene expectativa positiva, toma mejores decisiones económicas, por lo menos le empuja hacia adelante. Y la otra parte tiene que ver con la baja de la tasa de interés. No se olvide que tenemos una tasa del 70% para plazo fijo, y si yo tenía un descubierto bancario, pasaba el 100% y mucho más también, de acuerdo al banco en el que esté, y si quería un crédito personal me salía también 100 y pico %, restrictivo para un nivel de inflación como el que tenemos, claro. Que también ese es un dato bueno. Tenemos un nivel de inflación que está rondando el 2 mensual, y no se está moviendo de ahí ni para abajo ni para arriba, levemente se mantiene en ese nivel, que si bien sigue siendo elevado, pero es mucho menos que los años anteriores, y está mucho más lejos que una tasa del 70%. Por lo tanto, una tasa de cerca del 30%, como se está llegando ahora, también puede ser positiva. Para darle un poquito de músculo a la economía. Ministro, la próxima, cuando estés aquí en la ciudad y en el piso, te quiero preguntar sobre esa propuesta que generó un debate entre economistas y sociedad en general de impuesto al billete, al uso del billete. Pero si querés lo charlamos aquí cuando vengas al estudio de la radio. Buenísimo. ¿Sí? Es un tema, la reforma totalmente impositiva.
Sí. Bueno, lo desarrollamos aquí entonces. Gracias por atendernos. Encantado. Abrazo. Ahora. Que tenga buen día. Roberto Di Bassura, el ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia. Mañana se presenta el presupuesto. Hacemos un repaso general. Un presupuesto es una ley muy compleja, pero en líneas generales conocimos algunos detalles que me parecían interesantes. ¿Desde cuántos empleados tiene la provincia? ¿Cuántos corresponden a salud, seguridad, educación, por ejemplo? ¿Cuánto representa también en porcentaje del presupuesto el pago de salarios? 57%. Entre los datos relevantes. ¿Qué va a continuar? Va a ser una discusión que se debe dar la cuestión del incentivo docente, pero porque también hay un pedido de actualización. Ahora, habrá que ver qué margen va a tener la provincia en el presupuesto justamente, si está incluido, si están incluidos subsidios al transporte, para que no tengamos, sin el subsidio nacional, que pagar los salteños un boleto más caro, porque esa es una discusión que se viene, y yo creo que en cualquier momento también Saeta va a plantear una actualización tarifaria que venía pisada desde hace algunos meses atrás, sí, teniendo en cuenta el tiempo electoral, por supuesto, que se vive. No es una noticia agradable plantear Saeta pide un nuevo aumento cuando estás en un tiempo electoral. Eso se sabe y lo comentamos antes de las elecciones.